¿Qué tal? Muy buenos días. Con todos los países que se están conectando en este momento a escuchar la charla dictada por mi persona, me voy a presentar. Soy el licenciado tecnólogo médico en radiología Jason Fonseca. En primera instancia, estoy muy agradecido por la oportunidad de poder hablarles un poco de este tipo de ecografía, pues que para mí es de mucha utilidad, ¿no? Y comentarles básicamente un poco de la experiencia ganada en este tiempo que vengo realizando ecografía. Antes que nada, también saludar al grupo de ultrasonografía para todos por estos 3 años cumplidos. A decir verdad, pues yo he entrado hace poco, aproximadamente unos 6 meses, y me he quedado gratamente sorprendido por el nivel académico y el esfuerzo y el empeño que veo que le ponen distintos colegas. Y como dice el nombre, ¿no? La ultrasonografía es para todo aquel que esté interesado y tenga esas ganas de querer salir adelante y de querer, pues, aportar un poco más a la sociedad y con nuestros pacientes, ya sean, pues, profesionales médicos especialistas, imagenólogos, ecografistas, radiólogos, etcétera, como se denomine en el lugar desde donde nos encontremos. Yo les estoy hablando desde la ciudad de Lima, el país de Perú, y bueno, vamos a entrar básicamente ahora sí a lo que es al tema, ¿no? El ultrasonido pulmonar. El objetivo de esta charla es reconocer cuáles son los patrones ecográficos de normalidad en un ultrasonido pulmonar, identificar y conocer cuál va a ser el protocolo de la exploración en ultrasonido pulmonar, ¿no? Vamos a comenzar. Vamos a presentar primero una imagen acá en la pantalla. Nosotros quiero que ustedes la observen, ¿no? A simple vista, pues parece una imagen normal, una imagen donde de repente nada nos llama la atención, es un patrón de distribución homogénea, por así llamarlo, por así decirlo, donde vemos pues cápsulas, vemos pastillas, pero nada relevante más allá de eso. Sin embargo, si nosotros agudizamos un poco más nuestra vista y vemos en una zona específica, la focalizamos, en pocas palabras, optimizamos la imagen y le ponemos un zoom, vamos a ver que hay una imagen que discorda realmente de todo el fondo que estamos nosotros viendo. En este caso es un osito panda, ¿no? Pues a lo que voy en esto es que nuestro cerebro solo puede observar lo que conoce. Y para esto quiero que hagamos un recordaris de nuestras clases de pregrado, cuando nuestros maestros nos enseñaban en la universidad y nos decían, aquí está el hígado, aquí está el riñón, aquí está el vaso, y pues nosotros muchas veces, y me incluyo, no reconocíamos nada. A pesar de que estaba en nuestro frente la estructura, solo veíamos trazos, líneas en blanco y negro, pues que realmente no nos aportaba información porque en nuestro cerebro no estaba configurada esa imagen, por así llamarlo de algún modo, ¿no? Entonces, conforme nosotros fuimos agarrando práctica, fuimos estudiando, fuimos leyendo y fuimos capacitándonos, pues nos dimos cuenta que realmente ya empezábamos a reconocer ciertas estructuras, ¿no? También es cierto, por ejemplo, en mi caso, a nosotros como tecnólogos médicos, llevamos un curso de ultrasonografía que dura todo un año, ¿no? Nos preparamos para muchas otras cosas, pero llevamos un año netamente de ecografía, tanto en la parte teórica como rotación en distintas clínicas u hospitales. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos enseñan desde la parte abdominal, que es la parte, digamos, entre comillas, más básica, hasta la parte de repente del Doppler, que hacemos una clase introductoria. Sin embargo, en pregrado, no recuerdo que me hayan enseñado una ecografía torácica. Entonces, de repente, pues porque no estaba muy comercializada, por así llamarlo, ¿no? Entonces, para esto necesitamos nosotros de tener una curva de aprendizaje mayor, una curva de aprendizaje que nos permita de repente identificar mucho mejor las estructuras a nivel torácico. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a remontarnos a cuál fue el origen. De repente nosotros, recién en esta época de pandemia que está azotando a nivel mundial, nos hemos
dado cuenta o recién hemos escuchado del término ultrasonografía de pulmón o torácica. Sin embargo, esto ya se remonta hace muchos años atrás, hace 3 a 4 décadas, cuando con el doctor Rantanen fue el primero que describió las bondades de la ecografía en ultrasonido pulmonar, y lo hizo en caballos, miren ustedes, ¿no? En el año 1986 específicamente. Ya más adelante, con el paso de los años, y a quien se le considera el padre de la ecografía torácica, el doctor Lichtenstein, pues es el que ha establecido los diversos protocolos para nosotros, pues, hacer un abordaje a un paciente que requiere una ecografía pulmonar. Y básicamente hay una frase que me llamó poderosamente la atención del doctor Lichtenstein, la cual dice lo siguiente, que basta unos 20 segundos a 2 minutos aproximadamente en un profesional entrenado para poder salvarle la vida a un paciente que de repente está muriendo por una asfixia esperando un método tradicional. ¿Qué significa esto? En el contexto en el cual estamos, donde muchos pacientes se mueren en la cola porque no encuentran un balón de oxígeno o porque no encuentran una atención, ya sea porque la economía no les alcanza para poder irse a hacerse una tomografía pulmonar, que es el gol estándar realmente para este tipo de exámenes, pues qué tan importante es el uso del ecógrafo. Un ecógrafo, pues, que me va a permitir llegar hasta donde está ese paciente, por ser un aparato, un portátil, por así llamarlo, que es accesible, es de bajo costo, y te puede, pues, llegar, y un profesional entrenado que realice esa ecografía justamente en la cama del paciente, donde de repente no tiene la posibilidad económica o la accesibilidad para llegar a un tomógrafo, y reconociendo ciertas estructuras, nosotros podemos orientar esa impresión diagnóstica, ¿no? Y decir realmente, pues, el estado de ese paciente. Entonces, ¿qué tan importante es meternos en la cabeza que la ecografía también debería ser un método de diagnóstico por imagen para ultrasonido pulmonar? Y de por cierto, muy importante. Y no es algo de repente que salga de mi persona, es algo que ya viene desde muchos estudios anteriores. Se hizo incluso un estudio comparativo entre lo que es la ecografía con la tomografía para ver la sensibilidad y la especificidad de cada uno de ellos. Y se vio pues que la ecografía está casi a la par con la tomografía. No se iguala, pero está casi a la par, y más que nada en patologías pleuropulmonares específicas, ¿no? Como las que mencionamos aquí. Bien, en la actualidad, y no voy a ahondar mucho en esto, hay diversos protocolos, más que nada para pacientes en estado crítico y pacientes de emergencia, los cuales podemos observarlos allí, ¿no? Bien, vamos a continuar. Pero ¿por qué es reciente que se escuche ahora lo que es el ultrasonido pulmonar? ¿Por qué ha tomado más relevancia? ¿Por qué en nuestro servicio nos llega ahora más órdenes de ultrasonido pulmonar? Pues uno, netamente relacionado a la pandemia, pero ¿por qué antes no se hacía? Sucede que si nosotros recordamos por anatomía, los pulmones están cubiertos por una jaula torácica de superficie ósea, de músculos, y nosotros, pues, recordando nuestras clases de física del ultrasonido, sabemos que el haz de ultrasonido, al chocar con una estructura ósea, lo que genera es que se forma una sombra detrás, porque el haz no pasa, sino rebota, por así decirlo. Entonces, esa sombra, que es una imagen anecogénica, no nos permite observar más allá de la estructura ósea de repente que estamos evidenciando, ¿no? Entonces, eso era, como quien dice, un limitante. Otro, que el ultrasonido o el pulmón, al ser una estructura en su mayor porcentaje de aire, un 95% aproximadamente de aire, pues me generaba artefactos. Nosotros sabemos que el aire es el principal enemigo de la ecografía. Eso es lo que nos decían nuestros maestros también. Recordemos, por ejemplo, cuando nos viene un paciente de abdomen, el cual pues ha comido recientemente, muchas veces es muy difícil identificar los órganos abdominales, y se le recomienda pues que venga de repente el siguiente día, que tenga una preparación mucho mejor. Entonces, tanto la conformación por la jaula torácica como la composición pulmonar hacían pensar que el ultrasonido no tenía mayor relevancia en este campo. Sin embargo, se sabe pues actualmente que
Eso no es así, que si bien es cierto tenemos ciertas limitaciones, pero justamente, por ejemplo, en la parte del pulmón que está compuesto de aire, es lo que nos va a ayudar a identificar las distintas patologías, porque en ultrasonido pulmonar nos vamos a guiar de artefactos, artefactos producidos por el aire mismo del pulmón. En pocas palabras, hemos hecho de nuestro enemigo nuestro aliado para ecografía torácica y actualmente pues se considera una herramienta indispensable en el estudio de patologías pleuropulmonares, ¿no? El equipamiento necesario, pues basta con un ecógrafo portátil básico con 2 transductores, ¿ok? Un ecógrafo que lo podemos encontrar en cualquier servicio de atención primaria, así que no es complejo nosotros llegar a tener un equipo así que nos pueda ayudar, ¿no? No es indispensable el uso del Doppler, ¿ok? Bien, los transductores que nosotros vamos a necesitar, si bien es cierto, las literaturas manifiestan que se pueden usar hasta 3 transductores, la combinación de estos 2 transductores, tanto en lineal como en convexo, ha dado una buena tasa de diagnóstico. Así que no es necesario tener el tercero, que era el microconvexo, ¿ok? Como nosotros ya recordamos y ya sabemos, el transductor lineal me va a servir para estructuras más superficiales, en este caso para estructuras de la pared torácica y de la línea pleural, regiones periféricas, con una profundidad de aproximadamente 6 a 10 centímetros. Y el transductor convexo va a servir para estructuras más profundas, como son el parénquima pulmonar, y tiene una profundidad aproximadamente de 8 a 14 centímetros. Otro dato importante que hay que recordar es que debemos de evitar los solucionadores de imagen. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros en ultrasonido pulmonar vamos a estudiar a partir de artefactos, entonces no podemos nosotros enmascarar estos artefactos. No podemos, por ejemplo, usar armónicas, usar rango dinámico, porque eso lo que hace es, entre comillas, mejorarnos la imagen a expensas de reducir los artefactos. Entonces, nosotros lo que queremos ver son artefactos. Entonces, se recomienda evitar los solucionadores de imagen. Asimismo, debemos de tener listos los ajustes para la exploración. Por ejemplo, si un paciente nos va a llegar a nuestro servicio, no podemos recién estar ingresando los datos, ingresando la edad de repente, poniendo datos clínicos si es que lo consideramos. Ya debe estar el equipo seteado y con los datos del paciente inmersos para de frente llegar a la exploración del paciente. ¿Ok? Bien, la técnica de imagen va a ser un modo E, un modo en blanco y negro en escala de grises, y un modo M en movimiento, que más adelante vamos a explicar esta imagen, ¿no? En pocas palabras vamos a ver acá la pared torácica, la línea pleural y el parénquima pulmonar. Bueno, pero vamos a explicarlo a detalle más adelante. ¿Cuál es el protocolo de exploración? Acá también hay mucha información, acá también hay mucha literatura, ¿no? Las cuales, pues, lo que yo he encontrado y básicamente en lo que me he basado es en el protocolo de Liechtenstein y pues el que evidencia mayor beneficio, ¿no? Y se manifiesta que se debe dividir al tórax en 6 regiones, ¿no? En 6 regiones, trazando primero una línea axilar anterior, como vemos en este caso, una línea axilar posterior y una línea mamaria que divida un cuadrantes superiores y cuadrantes inferiores. Así vamos a tener a las 6 regiones. Una región antero-superior, antero-inferior, látero-superior, látero-inferior, póstero-superior y póstero-inferior. De este modo, nosotros vamos a poder hacer el abordaje del paciente. En este caso está en decúbito dorsal y en este caso está en sedestación, ¿no? Entonces, esta es la división que se debería manejar por protocolo, ¿no? Ahora, ustedes ven que un caso está echado y en otro caso está sentado. Entonces, lo que significa que el abordaje del paciente en ultrasonido pulmonar o su posición va a depender de 2 cosas. Va a depender de la situación basal del paciente. Por ejemplo, si un paciente está intubado, un paciente no puede movilizarse, no podemos pretender que ese paciente se siente. Tenemos que nosotros abordarlo como está el paciente. Tenemos que acomodarnos al paciente. Sin embargo, si un paciente nos viene sentado, nosotros lo vemos pues, que no está con signos de desaturación, que puede caminar normal, de preferencia, pues lo podemos evaluar sentado, ¿no? Uno es eso, y otra de las cosas que nosotros debemos de tomar en cuenta es la indicación clínica.
de repente el paciente nos viene con una ecografía, con una placa torácica, que sería lo ideal, entonces nosotros podemos identificar dónde está la región de patología y pues según eso acomodar a nuestro paciente, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Tanto de la posición como de la situación basal del paciente. Si preguntan cuál es la posición ideal del paciente, la posición ideal sería un paciente sentado, dándonos de repente la espalda y estirando los brazos hacia adelante. ¿Esto por qué? Porque esto permite disociar los arcos costales y nos permite obtener una ventana acústica que nos permite evidenciar mejor lo que es el parénquima pulmonar. ¿Ok? Se recomienda empezar desde la parte inferior, derecha o izquierda, tomando como referencia el vaso o el hígado respectivamente al lado que vamos a evaluar, ¿no? E ir ascendiendo hasta el ápice. Bien, ahora vamos a entrar netamente a lo que son los cortes ecográficos. Tenemos que identificar cortes longitudinales como cortes también transversales, ¿ok? Acá hemos hecho un pequeño gráfico, cómo colocar el transductor para un corte longitudinal. Se sabe que tenemos que colocar la muestra de la imagen hacia arriba del paciente, tenemos que insonar en un espacio intercostal que me abarque una costilla superior y una costilla inferior, y vamos a obtener la siguiente imagen, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un transductor lineal, donde la muesquita la tenemos hacia la parte de arriba, y acá está la costilla superior, acá está la costilla inferior, y acá está el espacio intercostal que vamos a evaluar, ¿no? La imagen, pues, que nosotros vamos a identificar es una imagen como esta. Acá les he puesto un pequeño video para que podamos observar. Ponemos el transductor, lo colocamos, vamos a ver, la muesquita está por aquí, vamos a ver cómo se mueve hacia la parte de arriba, se insona, se agarran dos arquitos costales, uno por arriba, uno por abajo, aquí está el espacio intercostal, y vamos a ver cómo se forma la imagen con un transductor lineal, ¿no? Vamos a ver, pues, en este caso, esta imagen lineal ecogénica va a ser la línea pleural, que debe ser móvil, deslizante, ¿ok? Acá está la pared torácica, que es inmóvil, por aquí está un arco costal, por aquí otro arco costal, y por aquí detrás está lo que es el parénquima pulmonar, ¿no? Esta es una imagen normal utilizando un transductor lineal. Es importante ver el deslizamiento de la línea pleural, ¿ok? Listo. Vamos a continuar. También podemos nosotros realizar un corte transversal. Para el corte transversal nosotros vamos, como su mismo nombre lo dice, a hacer un corte transversal a nivel del espacio intercostal. Pero si nosotros recordamos la parte anatómica, vamos a ver que los arcos costales no están horizontales. Entonces tenemos que oblicuar un poco nuestro transductor para poder justo estar en el arco, en el espacio intercostal, ¿no? Podemos utilizar, como también les he mencionado, transductores convexos, donde vamos a obtener esta imagen de aquí. Vemos acá la línea pleural, que también se puede observar, la pared torácica, y se ve mucho mejor lo que es el parénquima pulmonar, ¿no? Y en el caso de transductores lineales, vamos a identificar también lo que es la pared torácica y mucho mejor la línea pleural, porque es una estructura más superficial, ¿no? Acá podemos, por ejemplo, ver un pequeño video utilizando un transductor convexo con un corte transversal. Vemos cómo se desliza también la línea pleural, ¿no? La pared torácica inmóvil y la parte del parénquima pulmonar. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar. Ahora les voy a hablar de dos signos ecográficos muy importantes que nosotros debemos identificar cuando hacemos ultrasonido pulmonar. Bien es cierto, en los casos de repente que yo he visto que han subido al grupo, suelen confundir estos términos, por así decirlo. Suelen confundirlos tanto el signo de la imagen en avestruz con la imagen en murciélago. Y realmente es muy sencilla la diferencia, y espero que ahora lo puedan comprender. Vamos a comenzar con lo que es el signo del avestruz. Para el signo del avestruz nosotros tenemos que realizar un corte longitudinal a nivel del espacio intercostal con un transductor lineal. Ya sabemos cuál es la técnica de exploración, pero les voy a enseñar a identificar el avestruz. Si nosotros colocamos el transductor con nuestra muesquita hacia el lado de arriba, vamos a abordar dos arcos costales, como les mencioné. Este es el primer arco costal, que me genera una sombra acústica posterior.
este va a ser el otro costal que me genera una sombra acústica posterior, y estos van a ser de los ojitos del avestruz. Acá en el centro de estas, más profundo y de manera deslizante, vamos a ver la línea pleural. Esa imagen deslizante, ecogénica, va a ser el piquito del avestruz. Entonces, tenemos a los ojitos en este caso, y tenemos al pico, que es la línea pleural. Aquí nosotros podemos dibujar el avestruz. Vamos a verlo en tiempo real, en modo B, el ojito del avestruz, que es un arco costal, el otro costal, que es el otro ojito, y la línea deslizante que vemos aquí va a ser el pico del avestruz. Aquí se nos está dibujando el avestruz, mírenlo bien. Entonces, el signo del avestruz va a ser un corte longitudinal utilizando un transductor lineal. Bien. ¿Y qué va a ser el signo del murciélago? Va a ser lo mismo, pero utilizando un transductor convexo. En este caso, hacemos igual, lo mismo, colocamos el transductor longitudinal a nivel intercostal, cogemos una costilla hacia arriba, acá se ve mucho mejor, una costilla hacia arriba, una costilla hacia abajo, que van a ser, en este caso, de alas del avestruz, y la línea pleural deslizante va a ser el cuerpito del murciélago, perdón. En este caso, las alas del murciélago, y esta línea pleural va a ser el cuerpito del murciélago. Vamos a verlo en tiempo real. Aquí tenemos un ala del murciélago, aquí tenemos otra ala del murciélago, y acá esta imagen deslizante, que es la línea pleural, va a ser el cuerpito del murciélago. Entonces, la diferencia va a estar en el tipo de transductor que utilicemos. Si utilizamos un lineal, será un avestruz, y si utilizamos un convexo, será un murciélago. Bien, vamos a continuar. Les voy a hacer un pequeño recordaris de la pared torácica. Es una estructura de localización superficial donde debemos explorarla con transductor lineal, complementarlo con transductor convexo. Está formado, como les comenté, por una parte ósea, por una parte muscular también, y ecográficamente se ve de la siguiente manera. Debemos siempre de acostumbrarnos a identificar siempre por segmentos que van desde la piel, siempre ir bajando poco a poco. De esa manera podemos orientarnos. Si encontramos de repente alguna alteración a nivel superficial, saber en qué plano está. Es muy importante porque te puede orientar a qué tipo de lesión puede ser. Te puede generar ya desde que tú ves la imagen, muchas impresiones diagnósticas solamente evidenciando el plano en que nos encontramos. Entonces vamos a empezar. Tenemos aquí la pared torácica con un transductor lineal. Tenemos la parte de lo que es la piel. En este caso estamos viendo la dermis, que es una estructura homogénea, ecogénica. Luego vamos a observar el tejido celular subcutáneo, que es hipoecogénico, cuyo grosor va a depender de la contextura de nuestro paciente. Luego vamos a tener la región muscular. Acá tenemos un patrón muscular en pluma de aves, nosotros ya lo conocemos por ecografía musculoesquelética. Tenemos un cartílago costal por aquí, esta imagen ovoidea anecogénica que me genera una tenue sombra, va a ser el cartílago costal. Y después tenemos la pleura deslizante, ¿no? La pleura visceral deslizante. Bien. También no olvidar las costillas. Las costillas son las estructuras que me van a generar la sombra acústica posterior. Entonces, ¿cuáles son las capas de la pared torácica? Tenemos a la piel, al tejido celular subcutáneo, tenemos a la región muscular, cartílago costal o arco o costilla también, y la línea pleural más profunda, ¿no? Vamos a continuar ahora. Bien. Acá tenemos una imagen para que ustedes la reconozcan, que me pareció interesante poderlas poner, donde acá tenemos pues lo que es la pared torácica, la parte muscular, la parte de los cartílagos costales por aquí, y acá la línea pleural deslizante. Es importante esta imagen porque me muestra las dos pleuras. Una pleura, pues nosotros sabemos que tenemos dos pleuras a nivel pulmonar. Una pleura parietal que está adherida a la pared torácica, que va a ser inmóvil, va a estar fija, y una pleura visceral que va a estar adherida al parénquima pulmonar, por lo cual va a ser deslizante. Entre la pleura parietal y la pleura visceral va a haber un espacio virtual, un espacio que tiene un líquido lubricante que va a permitir que la visceral pase sobre la parietal de manera normal en un pulmón aireado, o se deslice, mejor dicho, es el término correcto, ¿no? Este espacio, por lo general, se puede observar con un transductor lineal de alta frecuencia y tiene aproximadamente 1 milímetro, ¿ok?
utilizando un transductor convexo, por ejemplo, sería imposible poder observarlo, en pocas palabras. ¿Ok? Acá, por ejemplo, vemos el espacio pleural hipoecoico debe estar entre 1 a 2 milímetros, es lo que dice la teoría. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a inmiscuirnos netamente en lo que es el estudio del parénquima pulmonar. Como bien les comenté, el pulmón en condiciones normales está conformado en su mayoría por aire, el 95-99% aire en condiciones normales. El aire, como sabemos, me generan artefactos, es un enemigo del ultrasonido. Entonces, como mencionamos al principio, que hicimos de nuestro enemigo, nuestro aliado, en este caso el estudio del parénquima pulmonar o del pulmón va a estar basado en estudio de artefactos, ¿ok? Artefactos producidos por la interfase pleura-pulmón. Bien, pero ¿serán estos tipos de artefactos que nosotros conocemos, artefactos eléctricos o artefactos domésticos? Pues no, serán otro tipo de artefactos, ¿no? Artefactos de ultrasonido. Bien, entonces acá les he puesto un cuadrito de color naranja porque es muy importante para mí, porque estos signos ecográficos, estos 3 signos ecográficos son la base para que ustedes entiendan la normalidad en ultrasonido pulmonar. Es muy importante esto. Las líneas A, el signo de la playa, el signo del sliding o del deslizamiento. Bien, me he tomado la libertad de ponerles una comparación de una imagen ecográfica con una imagen radiográfica de tórax. Ambos son normales. De repente en la de tórax ya muchos de nosotros manejamos la normalidad. Y pues acá vemos líneas A, que justamente lo estamos mencionando como un signo de normalidad y lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Bien. Vamos a empezar con las líneas A. ¿Qué son las líneas A? Las líneas A son líneas horizontales de reverberación, por así decirlo, que se da cuando el haz de ultrasonido incide en la superficie pleural y por la misma interfase entre la pleura y el pulmón hace que se formen este tipo de artefactos. ¿Ok? Son líneas horizontales, equidistantes a la línea pleural, que van desde la superficie pleural, valga la redundancia, hacia la parte posterior de la pantalla. Son móviles con la respiración, porque son artefactos de la línea pleural que también es móvil, hay que recordar. Entonces, nosotros cuando veamos este signo ecográfico, debemos de orientarnos a que es un pulmón aereado, como su mismo nombre lo dice, líneas A, aereado. ¿Ok? Pero no basta simplemente identificar este signo, hay que buscar los demás signos también. Vamos a identificar acá, por ejemplo, utilizando un transductor convexo, vamos a ver la línea pleural que está por aquí, y estas líneas horizontales equidistantes son líneas A, ¿ok? ¿Qué me indica? Un pulmón aireado, 99% de aire aproximadamente. Aquí lo vamos a ver en un videíto. Aquí vemos cómo se mueve la línea pleural y también se va a mover lo que son las líneas A. Y vamos a ver que vienen hasta la parte posterior de la pantalla, ¿ven? Entonces, con esto ya tenemos claro qué son las líneas A, ¿ok? Ahora vamos a identificar lo que son las líneas B, y acá no le he mencionado en el cuadrito porque quiero hacerle un pequeño énfasis en las líneas B. Las líneas B se sabe que son artefactos también, pero en cierta cantidad van a ser normales. Cuando sobrepasan una cierta cantidad ya se orienta a una patología. Por ejemplo, hasta 2 líneas B por espacio intercostal va a ser normal, pero cuando nosotros tengamos 3 a más líneas B por espacio intercostal, ya me va a indicar que hay una alteración, va a haber un compromiso intersticial. Pero ¿qué son las líneas B o cómo se forman las líneas B? En el caso de que encontremos, por ejemplo, de 3 a más líneas B, significa que nuestro haz de ultrasonido va a incidir a nivel de los septos interlobulillares. Estos septos interlobulillares, cuando están engrosados, ya sea por fibrosis o ya sea de repente por acumulación de líquido, me va a generar de 3 a más artefactos. Eso es lo que pasa. En este caso, por ejemplo, tenemos 2 líneas B en un espacio intercostal. Esto es normal. Esto no me indica un compromiso intersticial. Esto no me indica una patología. Pero cuando nosotros ya encontramos más de 2 líneas B por espacio intercostal, vamos a ver que ya esto no es normal. Esto es patológico, que puede ser de múltiples patologías, porque en el compromiso intersticial tenemos a muchas, como el edema pulmonar, tenemos la neumonía, tenemos ahora, por ejemplo, lo que estamos actualmente estudiando, el COVID-19, pueden ser muchas causas, ¿ok?
Pero nosotros debemos identificar que cuando hay más de 2 líneas B, esto ya no es normal, ¿ok? Es un septo engrosado o un septo con acumulación de líquido, un septo interlobular. Bien. También se les llama colas de cometa porque simula a lo que son las colas de cometa, como vemos acá, ¿no? Es muy importante saber que estos artefactos verticales vienen desde la línea pleural, son bien delimitados, también son móviles y llegan hasta la parte posterior de la línea de la pantalla. No hay que confundirlo con la línea Z, que por ejemplo también son artefactos verticales, pero que no llegan hacia la parte posterior de la pantalla. Esa es la principal diferencia. También veo que se confunde. Ni tampoco confundirlo con las líneas E, que vienen desde la superficie más anterior. Entonces, en este caso, las líneas B van a venir desde la línea pleural, ¿ok? Hay que entender eso. Bien. Ahora, ¿qué es el signo de la playa? Un dato importante a recordar es que los dos primeros signos anteriores han sido en modo B, en modo escala de grises. Este signo de la playa va a ser en modo M. Recuerdan que les dije que hay que hacer un estudio complementario, pues con el signo de la playa vamos a corroborar eso. Lo importante del signo de la playa es que me permite corroborar que la línea pleural es deslizante. ¿Me entienden? ¿Esto por qué? Nosotros vamos a utilizar acá una imagen en modo M. Colocamos nuestro modo M justo en la línea pleural móvil y vamos a ver cómo la parte más anterior va a ser hipoecogénica con imágenes lineales, que va a ser la parte de la pared torácica simulando las olas del mar. La línea pleural que está justo terminando estas olas de mar va a ser la línea pleural, que es la orilla, y la parte posterior va a ser el artefacto que se genera por este deslizamiento de la línea pleural. Este patrón se va a llamar un patrón granulado o moteado que me indica que la línea pleural es deslizante. Entonces, cuando nosotros encontramos esta imagen en un pulmón, a nivel de la línea pleural, vamos a decir que esta es una línea pleural deslizante, que es un pulmón que se orienta a la normalidad, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, en tiempo real, un pequeño video también. Vamos a comenzarlo. Vemos, por ejemplo, la línea pleural acá deslizante. Colocamos el modo M y vemos cómo se dibuja la parte de la orilla, de la playa y de las olas del mar, la parte de la orilla y el patrón granulado, que es la arena de la playa o el artefacto por el deslizamiento de la línea pleural. Esto es lo normal, ¿ok? Nuevamente, vemos la línea pleural, se mueve, colocamos en modo M y vemos el signo de la playa y la arena. Vemos una clara diferencia entre la pared torácica y el artefacto por el deslizamiento de línea pleural. Miren, esto es normal. Hay que grabarnos esta imagen porque esto es un modo M normal, con un signo de la playa. Como de repente para muchos es la primera vez que lo ven, he puesto una imagen patológica. Por ejemplo, ustedes acá, que también es un modo M, ven la parte de la arena de la playa. Ustedes ven ese patrón granular, ese patrón moteado en esta zona. Parece que no, parece que todo fuera pared torácica, incluso la línea pleural es de difícil reconocimiento. Todo pareciera pues un código de barras. ¿Esto por qué? Esto se da en una patología, esto se da generalmente en unos pulmones patológicos, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, he hecho justo un estudio comparativo, por así decirlo. Acá vemos el patrón granular, moteado, que me indica que la línea pleural es deslizante, y acá vemos cómo se pierde ese patrón granular. Vemos el signo del código de barras, que también se llama signo de la estratosfera, ¿no? En ese caso también era un pulmón patológico. El siguiente signo que quiero que nosotros reconozcamos es el deslizamiento pulmonar, o mejor dicho, deslizamiento de la línea pleural, de la pleura visceral sobre la parietal, como querramos llamarlo, ¿no? Durante toda la charla yo les he ido mencionando este signo. Ustedes ya lo deben conocer. Es la línea pleural visceral deslizándose sobre la pleura parietal. Eso es el signo del deslizamiento. Cuando nosotros veamos ese movimiento sincronizado con la respiración de la línea pleural, pues vamos a decir que es un pulmón deslizante, entre comillas. Esa línea pleural debe medir de 0.2 a 0.4 milímetros. Bien, vamos a ver, acá la tengo justamente en movimiento. Aquí está. Miren cómo
utilizamos un transductor lineal, miren cómo se desliza la línea pleural. ¿Ven? Esto es normal. Esto es un pulmón normal, de una línea pleural normal. Bien. Vamos a continuar. Ahora les he puesto una correlación entre una imagen radiográfica, por ejemplo, acá vemos a una imagen, una radiografía de tórax, donde vemos acá su homólogo en ecografía. Acá podemos observar la línea pleural, vamos a observar los artefactos o las líneas horizontales, que son las líneas A, que son artefactos de reverberación, que indican que el pulmón estaba aireado, pero si nosotros acá evidenciamos el modo M, probablemente vamos a ver el signo de la plaga y la arena, y también, si lo vemos en tiempo real, vamos a ver el deslizamiento de la línea pleural, lo que me indica que esto es un pulmón normal, que hay una adecuada correlación entre la parte radiográfica y la parte ecográfica. Sin embargo, si nosotros vemos esta imagen radiográfica de la parte de abajo, claramente vemos pues que hay una patología, una clara patología, ¿no? Es un pulmón que está con una radiopacidad incrementada de manera difusa, bilateral, ¿no? Que si nosotros lo llegamos a la parte ecográfica, miren que también se correlaciona. Acá no podemos observar líneas A, acá vemos la línea pleural que está irregular, incluso con pequeñas soluciones de continuidad por aquí, o pequeñas consolidaciones, un pulmón blanco, con múltiples líneas B, entonces claramente este es un pulmón patológico. Me he ido a los extremos, no siempre vamos a ver tan claramente como aquí, pero para que ustedes reconozcan y vean que sí existe correlación entre una radiografía y una ecografía, ¿no? Bien, pues espero que esto se haya entendido. Acá les he resumido todos los signos ecográficos que les he mencionado, les he hecho un pequeño resumen para que ustedes pues puedan recordar, ¿no? A ver, en este caso, acá estamos observando las líneas A. ¿Ven? Líneas horizontales, posteriores a la línea pleural que llegan hacia la parte posterior de la pantalla, que indican pulmón aireado, signo de normalidad. Acá les he puesto dos líneas verticales en cola de cometa, líneas B, que vienen desde la línea pleural, que indican que también es un pulmón normal, siempre y cuando hayan dos. Cuando hay de 3 a más, ya pues me indica una patología. Este signo es importante reconocer. El murciélago es un corte longitudinal utilizando un transductor convexo a nivel del espacio intercostal. Aquí lo mismo en el avestruz, pero utilizando un transductor lineal. El signo de la playa y la arena, que me indica que la línea pleural es deslizante. Y el deslizamiento pulmonar, que se agudiza en la vista, acá vamos a ver el deslizamiento de la línea pleural, ¿no? Bien, acá les he puesto unas pequeñas muestras también, las líneas A, miren cómo se mueven las líneas A, y acá el signo de la plaga y la arena, es importante el patrón granular moteado que vemos por aquí, líneas A, signo de la plaga y la arena, perfecto, vamos a continuar, y acá les he puesto, parece que es un pequeño caso, a ver, vamos a ver primero la línea pleural deslizante, vemos cómo en el modo M se forma el signo de la playa, con un patrón granular moteado, pero ¿qué pasa? En este caso es normal, ¿qué pasa en este caso? A ver, este es el normal, ¿qué pasa en este caso? Acá vemos que la línea pleural, efectivamente, no se mueve, no está deslizante. ¿Qué pasará si le ponemos modo M? ¿Veremos la playa? Vamos a ver. Vemos el signo de la estratosfera o del código de barras. ¿Por qué? Porque no hay una línea pleural deslizante, se corrobora, ¿ven? Entonces, en este caso, se trató de una imagen patológica, ¿no? Una imagen de un paciente con neumotórax. Bien, imagen normal, miren cómo se desliza la línea pleural y miren aquí cómo está inmóvil, ¿no? Bien. No me queda más que agradecerles a los que se han quedado pues hasta el final de la charla. Espero que lo puedan compartir, que lo puedan comentar con sus colegas. Realmente para mí ha sido un gusto y un placer poder estar compartiendo este momento con ustedes. Cualquier duda que puedan tener, de repente la pueden hacer a través del chat o a través de un mensaje privado, un inbox. Voy a dejar también mis datos ahí escritos, mi número y mi correo para cualquier inquietud.
Y nada, agradeciendo también a los ponentes que se han animado a compartir un poco de su experiencia y espero también haber aportado con mi granito de arena en este campo, pues, que es tan apasionante como es la ultrasonografía. Muchísimas gracias, esperemos que siempre hagamos este tipo de charlas de actualización, de charlas de conversatorios para poder, pues, seguir capacitándonos, ¿no? Porque ese es el fin es compartir lo poco que uno sabe con los demás y también saber tener una buena forma de transmitir o de compartir. Muchísimas gracias a todos, de verdad, saludos desde Lima, Perú. Gracias.